Y seguimos en la primera entre los iguales. ¿Qué estamos escuchando y por qué, Álvarez? Bien, le digo que estamos escuchando y después le digo por qué. Bien. Iniciarlo. Bien, escuchamos Uncharted Melody de Righteous Brothers, que ni idea que se llamaban así, uno conoce el tema y listo. Bien. Es más, fíjate, la mayoría de estos temas uno no sabe quién los cantó, ¿vio? No, salvo no, algunos muy puntuales. Sí, pero porque hay muchas versiones. Claro, y hay tipos que vos decís, ¿quién es? Creo que no la escribieron ellos, así que es como que fue una También, reversión sí, de claro, otra. Tal cual, bien. Bien, también estuvimos escuchando de Lionel Richie. Lionel lo dicen. Lionel Richie, Say You Say Me. Bien. Y por acá dicen que es para dividir las docenas de empanadas. Exacto. Bien. Obviamente yo me siento tocado por esto, pero ¿por qué lo eligió usted? Yo le diría por qué lo hubiera elegido yo. Pero... Tenía ganas de escuchar lentos, pero porque en realidad hubo una canción que todavía no sonó, que fue la que me detonó y dije, ¿cómo hago para enganchar esto con otra cosa? Y es la de Carrie de Europe. Entonces escuché esa mientras hacía pilates, que usted me bardeó. Pero con ahínco la llegada de dos varones de mi edad para charlar sobre estos temas, porque va a dar tela para Dale, hablar, me gustaría porque obviamente. así no sabes lo que podemos contar y hablar de estos temas. Bien. Sergio, le tengo que preguntar quién viene ahora. No pienso hablar sobre motos rotas. No pienses. No pienso seguir metiendo el dedo en la llaga. Solamente decir que está la niña Fafita con nosotros. Como dice que le va Sol? María Sol González. María Nunca Sol se olvide. González. Tiene acento en la I. Estoy preparando algo especial para María Sol. Mira. Pero todavía no terminé de recolectar. Yo no sé por qué. Usted, yo había borrado de mi cabeza el María. Usted siempre yo siempre tuve presente. No, yo había borrado. Yo creo que los útiles tenía María Sol. Sí. Pues no los nombraba yo en esa época. Exactamente. Bien. Bien. Procedamos. Bueno, escuchen. Batman, ayer, porque tengo que abrir la columna Batman, con... Sí, escuchen. Bien. ¿A dónde irá esto? Sergio abrió los ojos y dijo, no. ¿A dónde va esto? Nunca puede empezar normal las cosas que ella hace. Batman, bien. Batman es... Pasamos a hablar mal de sus padres entre líneas, a Batman. Bien, vamos. Sí. Bien. Batman ayer se convirtió en el primer superhéroe en tener su estrella en el Paseo de la Fama. Solo Batman, no solo los actores Batman. de Batman. No, solo Batman. La estrella 2709. Batman. Como dirían en Cha, Marciano del Orto. Sí. Claro. Superman, Marciano del Orto. Así que bueno. Batman es un ser humano. Es más realista. Claro, es un ser humano. Más realista, un multimillonario huérfano que salva vidas. Sí. Que tiene todos los problemas del mundo, sí. Bien, ¿Por qué abro con esto? No tiene nada que ver con la columna. Bien. Pero... Para no perder la costumbre. Claro. Claro, obvio. Tomarnos de sorpresa. Obvio, sí. Es muy fuerte lo que traigo hoy. Vamos a empezar si así. usted dice que es muy fuerte, Tiró un silencio. Se me mueve la pera tal Manuel Zapera. Así. ¿Por qué lo digo? Porque fuera del aire dijeron que como usted abrió el programa iba a provocar un suicidio masivo. Sí. Bueno, yo vengo a hablar de un suicidio masivo. Tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, claramente. Vamos en composé en este programa. Sí. Tal cual. Sin intención igual, López. Bien. ¿Qué pasa? Cuando nosotros arrancamos... Es más, yo sé de lo que usted va a hablar y podemos decir que es el suicidio. El primer suicidio masivo, esperemos que sea el único. Y me parece que es el más importante de todos. Sí. Sí, de la historia. Si es uno solo es el único más importante. Sí, no porque es tan tiene... viejo. No, pero tiene unos ribetes interesantes. Sí. Y ninguna película nunca estuvo a la altura de las circunstancias. No. La han reproducido en la película. Sí. En películas, en series, quizás ustedes lo conozcan desde los movimentarios de Los Simpsons. Exactamente. No me suena por el nombre, pero capaz que sí. Los números. Exactamente. Bien. Ahí está. Bien. Apenas empezamos el programa, la primer columna que yo hice fue sobre un culto digitalizado, digamos. Sí. Que fue la Iglesia de las Flamas, que es un culto peligroso que está obligando a la gente a Que cambiar de obviamente sexo. usted fue y se anotó. Como no me llegó nunca nada. Difaman. No la iglesia que arruina a todo el mundo, a usted no la acepta. No, ¿Qué detalle?
Gente que anda buscando gente para arruinar, a usted ni ellos la quieren. Bien, no la quiero poner mal. Es pero... una señal, sí, no sé qué quiere que le diga. Pero no, bueno, nada. No me llegó absolutamente nada. No es casualidad, le digo. Bien, sigamos. Bien, y yo nombré brevemente en una comparación con esto. ¿Sí? Cuando hablé del culto de TikTok, que es medianamente un culto peligroso también, volví a nombrar a este señor. Sí. ¿Por qué? Porque yo tengo instaurado que es algo que conoce todo el mundo. Bien. Okay. Cuando hablamos de Yo no este me di señor, cuenta ¿de que quién no. estamos hablando? Estamos hablando de Jim Jones y el Templo del Pueblo. Lo cual la mayoría hasta ahora está diciendo, ¿quién carajo es Jim Jones? Pero suena re importante. Así Suena que muy quiero saber importante. más. Pero bueno, ahora cuando desarrolle, te van a decir, papá corazón. En algún lugar deben haber escuchado la historia, Sí. no completamente, Pero bueno, desarrolle para Sí. el que no la escuchó, que es Jim raro. Jones fue un pastor Sí. que tenía ideas muy variopintas, que no estaban mal las ideas de él. Él era un pastor socialista que aceptaba a los negros en una época donde no se aceptaban los negros en ningún Muy lado. progre, Lo bien. cual lo volvió un personaje muy famoso. Muy famoso. Mira vos. Porque era rupturista en un principio. Sí, también aceptaba a la gente con enfermedades mentales. Entonces era una cosa que le chocaba a todas las iglesias donde él había trabajado. Se ríen detrás mío, yo vengo con cosas serias. Bueno, en 1955... La gente que no la toma en serio dice que Jim Jones es un juego de cartas. Jim Se Jones. corta menos ríe. Es Caen en un- el Jim chiste Jones. fácil. gente, ¡Qué bárbaro! gente de Por favor. poco vuelo. Bien, Bien. siga, usted no haga caso. No Vamos. haga caso a la gente que le dice esas pavadas. Bien, Jim Jones aceptaba todo ese tipo de gente. Todo Bien. ese tipo de gente. Bien. Vamos a un poco más atrás. Cuando él era pequeño ya denotaba problemas mentales en una época donde no se hablaba de problemas mentales. Debido al contexto que tenía. Tenía un padre que estaba enfermo debido a la radiación de gases de la Primera Guerra Mundial. Entonces no se podía mover. Ajá. Y una madre que no le da mucha bolilla, que digamos. Testigos sea- que lo conocieron decían que era muy habitual verlo desnudo, corriendo por la calle sin que la madre lo buscara. Hasta altas horas de la noche. Siendo niño. Siendo niño, 2, 3 años. Ajá. Mal, terrible. Terrible. Terrible, o sea, estamos ante un caldo de cultivo ahí. Sí, sí. O sea, el pibe en la soledad más extrema. De extremista. A los 7 años, cuando él empieza a predicar, le predicaba a los animales de la granja. Ay, qué Ajá. tierno. Porque no tenía amigos. Es una imagen muy tierna cuando lo cuentan en... Cuando sepa cómo termina todo. Sí, a sí, ver cómo todo ser tierno en que se puede transformar. Sí, sí, bien. choca Entonces le mucho. hablaba a la ovejita, Sí, a sí. los patos. Es tierna por un lado, pero cuando no solo ves lo que pasó, sino el contexto también, un niño abandonado que no tiene amigos, tiene un padre enfermo, una madre que pasa de él, de repente también es muy triste el Que contexto. ahí entonces le hablaba a los animalitos. Claro. Los animalitos eran sus amigos. Bueno, Mantenía así su infancia. Pobrecito. está bien. Así arranca Jim Jones, de chico ya. Pasa que había un problema de conexiones que él tenía, que era muy religioso, aceptaba mucho a las minorías, pero también se fascinaba con los dictadores. A los 13 años, no. Pero ya suspiraron mal acá atrás. Bueno, No, dijo. Vale. Nobleza Obliga es para una... Yo no sé cómo hacer... No, Netflix ya no hizo la historia. No hay. Es Porque impresionante, es buenísima, raro. porque es para hacer un Una par de- serie no, y un- mínimo. y un par de temporadas, porque Sí, el sí. personaje tiene ribete. A los 13 años, bien, ¿con quién se fascinó? Se fascinó con Hitler, pero la manera en la que él hablaba y el público escuchaba, no tanto las ideas que No, en su capacidad Y eso- oratoria. Claro. Y eso era muy bueno el tipo. Era buenísimo. Sí, te convencía Era de lo buenísimo. que sea. Por algo Era llegó buenísimo. donde llegó, hizo todo lo que hizo porque tenía una buena Bien. dicción. Bien. Él arranca a trabajar de muy jovencito en la Asamblea de Dios. Bien. Era una iglesia donde él era voluntario, no era dueño, no era predicador, nada. No, porque era muy chico. Era muy chico, Claro. 16 años igual. Sí. En 1955 lo echan por él generar un disturbio de que quería que la gente de raza negra se sentara en las primeras filas, porque eran Ve, los para- primeros ve, a llegar. tiene Bueno, cosas yo estoy alucinantes. empatizando re Sí. bien. Un niño que los dejan solo, o sea, está desnudo en la calle, o sea, en la defensión total. Que no tiene amiguitos, entonces es amigo de los animalitos de la granja. Ujú. El personaje y Quiere- defiende a los negros, o sea, el chabón tiene todos los boletos para que uno lo quiera. Sí, sí. Sí. Es la serie, ya te diría que no es para Netflix, yo te diría que es para Max.
Porque Netflix arruina todo. Sí. Es más para Max, tal Ok. cual. Bien, sigamos. Bien, en 1961, gracias a todas estas protestas, aquel se metía en las manifestaciones. Un tipo comprometido, o sea, Un ponía... tipo súper comprometido con todo, con las mujeres, con todas las minorías de esa época, gente que sufría el racismo más brutal, se unía a él y aclamaba a su persona. En 1961 fue nombrado director de la Comisión de Derechos Humanos de Indianápolis. Wow. Llegó lejos. Llegó lejos. Ahí es donde él abre su primera iglesia Sí. y empieza a adoptar niños. Estaba casado. No, acá no vamos a hablar de ningún tipo de degeneración sexual. no. Ah, bueno. Él no tenía Estamos ningún... muy acostumbrados a lo otro. Claro, vos, Sí. claro, vos decís, ahora viene la parte de la pedofilia. No, No, para jamás, nada, jamás. Para nada. Él estaba casado y quería tener una familia, él la llamaba familia arcoíris. Quería Claro. tener niños de todas las razas posibles porque no quería que estuvieran desamparados como él lo estuvo. Bien. Entonces, en esa época abre su primera sede de lo que después fue el Templo del Pueblo. Que más adelante... Es más, Dana tenía gente que trabajaba y se dedicaba pura y exclusivamente a ir buscando a los pibes por la calle, Sí. rastrear su familia y si no se la encontraban los adoptaban. Ah, mira. Y los metían en la escuela, o sea, un Era re laburo, importante, un sí. laburo muy importante Cosas que que hacía. faltan y que no. Claro, un tiene laburo esa muy importante que responsabilidad hacía. civil a veces. ¿Cómo era que se llamaba el nombre? Jim Jones. Jim. Jim. Jim, nuestro amigo Jim. Bien. Pobre Jim. Pobre No, Jim. no, pobre Jim no. Bien. En 1963 abre su primera iglesia, Sí. que tenía 140 discípulos, que era el Templo del Pueblo, Sí. pero no la tomaban como una iglesia en serio, porque el Templo del Pueblo no refería a ninguna deidad, entonces no lo podían meter en el registro de iglesias Entonces funcionales. sería como secta. Entonces, claro, si vos figuraba no, como si no entras secta. a Bademecum sos secta. Pero cambiaron el nombre después. Sí. Él lo puso a votación con sus discípulos y le Mira qué pusieron democrático. el templo del pueblo de los discípulos de Cristo. Bien, entonces es cristiana. Y ahí en 1971 pasó a Pasa ser una iglesia. De la órbita cristiana. La palabra clave es decir Cristo Jesús. Claro, Ok. porque ahí te pueden Oh, enrollar. Dios. O qué sé yo. Jehová. No, porque Jehová sería, estás dentro del cristianismo. Claro. Qué sé yo, podés ser musulmán o podés, qué sé yo. No, Adán. San Martín, ¿era? Masón. Masón. Por ejemplo, si vos querés estar dentro de la masonería, tenés que, en tu nombre tiene que aparecer algo que tenga que ver con la masonería. Ajá. Entonces ahí Ok. se te puede registrar, ¿por qué? Porque entonces después viene el registro de culto y te dice, bueno, ¿qué quiere hacer usted? Entonces vos le explicás, entonces Me te da mucha encuadra. gracia pensarlo así, tan, Bien. tan humano todo. Claro, sí. Pero bueno. Sí, te dan encuadre ahí. Sí, sí. Si no tenés ese encuadre, sos secta y te pueden intervenir. Sí, tranquilamente. Igual en 1971, cuando él ya entra en el registro de las iglesias, Sí. empezaron las quejas de los familiares de sus discípulos, porque cada vez los veían menos. Ahí no todo empezó a mal. tirar de sisa. Ahí empezó, sí. Ahí veníamos bien, no empezó a tirar de Sí, sisa. sí, Bien. ya empezó. Eso Bien. ya es una red flag. Sí. En 1971, en San Sí. Francisco, cuando se establece esta comunidad, él empieza a comprar tierras para que la gente que no tenía hogares estables se fuera a vivir ahí. Bien. Ah, bien. Entonces la familia se empieza a quejar porque de repente se unieron en una iglesia, que está todo bien, el tipo es muy amigable, pero no los vimos más. Mm. Y ahí interviene la policía de San Francisco. Sí. Entonces él decide dejar esa sede ahí, con los pocos miembros que tenía y un par de personas que estaban a cargo. Y en 1974, para evitar todo el tema de la investigación federal, Sí. se muda a Guyana. Ah, sí, bien, empieza lo de Guyana. Así empieza lo de Guyana, Ah, porque bien, ya había pues. unas investigaciones en San Francisco. Ah, Fue sí. un poquito lejos, ¿no? Sí, bien lejos. Sí. Y también se fue a Guyana por el marco legal. Claro, ahí no podían intervenir. Y no había extradición. Ah, ok. Todo eso son como... Algo muy interesante. Son cosas que usted nunca tendría en cuenta. Lo de la extradición tiene que ver con el final de esta historia, es muy interesante. Tal cual. Lo que pasó después con los cuerpos de la gente culpa de la extradición. Pero Bien. bueno, después lo vamos a hablar. Ah, Eh, no sospecho. Cuando se termina de mudar ahí, hay una pareja muy famosa que fue la primera que abrió una asociación en contra de Jim Jones, que obviamente nadie los tomaba en serio porque era un tipo demasiado bueno. Ajá. Se separan de este culto, pero el bebé de ellos queda ahí.
Porque él, cuando las parejas que vivían ahí tenían hijos, les hacía firmar un documento que era supuestamente un documento de que él iba a ser el padre del corazón de este bebé, pero como algunos eran analfabetos y no entendían lo que estaban firmando, le daban la patria potestad. Entonces legalmente ellos no pudieron hacer nada. Y ahí ya nos fuimos al chancho. Ahí veníamos bien. Un volantazo. Nos fuimos al chancho. Bien. Bien. En 1977 ya está establecido el templo del pueblo. Estoy muy trabada porque se está viniendo lo feo y me estoy poniendo muy nerviosa. Bien. Que ya no se llama más el templo del pueblo, sino pasa a ser una mini ciudad en Guyana. Se empieza a llamar Jonestown, la ciudad de Jones. Claro. Okay. Porque pasó de 140 miembros de esta comunidad a 930. Bien. Bastante, sí, ya un pueblito. Empezaron a tener sus propios cultivos, su propio hospital, su propia seguridad, sus propias leyes también. Claramente podríamos decir una polis, una ciudad-estado. ¿Qué potencia él que pudo Bien. hacer todo eso? Una sociedad. Claro, Sí. Había mucha gente que realmente creía en lo que él decía y por fuera, salvo los familiares de la gente que se asociaba, era muy lindo lo que él hacía. Porque, qué sé yo, una vez lo que más dudo de todas estas cosas es que dicen una cosa pero después hacen otra. No, en este caso él tenía coherencia. Completamente una coherencia. Él era honestidad intelectual. Sí, aparte de que no era el típico caso de un predicador que todos andaban en harapos y él llegaba en el último auto. No, él vivía con ellos ahí, él cultivaba con ellos, dormía en el mismo lugar que ellos, comía lo mismo que ellos. Después se supo que sí había pequeñas diferencias, como por ejemplo que él tenía un refrigerador y la gente no tenía. Pero eran cositas mínimas, tampoco es... tan fina te va a tenía un Ferrari. A ver, claro. Igual amasijó mucha nunca olvidemos plata. que la pastora, nunca me nombro el nombre. Leida. No está acá. La mujer del pastor Jiménez. Ajá, se arma el quilombo y se empiezan a pelear en Panamericana y van en dos Mercedes chocándose. Sí, claro. La pastora Marta. Empiezan a iban dos Mercedes chocándose de última generación, o sea, no es lo mismo que un refrigerador. Claro, un refrigerador tenía tal él. cual, sí. Para guardar, igual se supo que era para guardar lácteos que consumía toda la comunidad, no era exclusivamente de él. Entonces está bien. Pero estaba en la habitación No de importa, él. está bien. Esa se la damos. Bien. Bien. ¿Qué pasa? Después, mucho tiempo después de lo que pasó, se empezaron a saber las cosas raras que había en el templo, como Por ejemplo, que él había contratado a una persona sí. que su trabajo era meterse dentro de un pozo ciego y él decía que ese era el hoyo de los castigos, ¿sí? Había mucha gente joven que estaba muy en contra por ahí de los horarios de irse a dormir, de las cosas de, bueno, hoy se come esto y si no quiero, no hay nada para comer. Bien. Entonces él le decía más que nada a los jovencitos que ahí había un monstruo que se comía a la gente que no respetaba las ideas del profeta. Entonces él le pagó a este señor para que cuando colgaran a alguien ahí, les acariciara los pies para que se asustaran. Bueno, todavía estamos dentro del marco. El chabón conseguía... ¿Cuántos padres no habrán querido hacer eso? Claro. Aquí quiere decir que me fajaba rápido. Yo hubiera preferido que me ponga la Mari a Marco. Pumba. Decía, no, quiero como unos cachetazos en la nuca. Yo hubiera preferido que haga el pose y alguien me haga cuchi. Sí, una vez se va a reír. Vamos a ver la segunda vez. A veces los dejaban días colgados ahí. Bueno, les llevaban esos son comida. detalles. Claro. Bien. Los matrimonios, por ejemplo, los tenía que aprobar él. Y sí o sí, cualquier bebé que naciera en esa comuna, había muchos bebés. Muchos. 1/3 de la población de esa comuna eran bebés. Sí. Okay. Bebés y niños muy chicos. Por eso es tan terrible todo lo que pasó después. Ay, dice que cuando dice es terrible lo que pasó después, No, yo me porque es agarra terrible, cada vez más sí, ansiedad. porque es Es tan larga la historia que los voy a dejar picando en lo que sigue y me voy hasta la segunda salida. Bien. Hasta les traje un audio. ¿Hay un audio? Hay un audio. ¿Hay audio de esto? Sí. Oh, Y después sí. Va bien. Y después les voy a va explicar bien. por qué. Bien. Todas estas cosas que son típicas de una secta, yo tomo todas las decisiones por ustedes, me van a decir papá, acá no existe otro papá que no sea yo. Y se empezó a saber... Acá ya se fue al chancho mal. También hay que decir que Jim Jones ya estaba muy adicto a los opiáceos en este momento, sumado a todos los problemas mentales que él tenía. Y sumado está en Guyana, También. que es mucho más fácil conseguir.
por el clima, claro. Se empezó a saber todo esto y se empieza a filtrar los familiares que seguían buscando a sus seres queridos. Que no es fácil, voy a decir. No es de Indianápolis en Guyana, no es que ni te acordás que te toma el 125, el 122 y te va a Guyana. Te dejó en la esquina, caminabas un par de cuadras. Claro. Sí. Bien. Se empezó a filtrar esta práctica que él tenía. Él tenía un gazebo enorme donde a él por ahí daba misas o ponía parlantes para que escucharan sus misas los que estaban trabajando y no podían ir a este gazebo, que ahí ya también es medio turbio todo. Toda la práctica de las noches blancas. Era un simulacro que él hacía, juntaba a toda la congregación ahí, daba un discurso y los obligaba a tomar un jugo que les decía que tenía cianuro y barbitúricos. Entonces los hacía tomar a todos, a los bebés que no podían agarrar el vasito, se los pasaba con una jeringa. Sí. Y la gente que no se animaba era expulsada, entre comillas, del templo porque eran pruebas de fe. Ajá. Obviamente, pero era una jodita para Tinelli. Claro. Bien. Pero no tenía cianuro. No. Decía, vamos a tomar cianuro, No, Barzotti decía ñeña, a la miércoles. Ramón decía ñeña, a la miércoles. Sí. Entonces Pincheri decía, si yo lo tomo, se queda Pincheri. Pues Pincheri no se moría. Claro. ¿Viste? Dios lo salvó. Por la fe que tenés, te quedas con eso. Por escuchar a Jim Jones. Claro. Bien. Porque está claro que vos crees en esto. Exactamente. Los impuros se van. Entonces, la gente que no tomaba, se decía que los dejaban libres, pero ¿qué pasa? Los hacían salir un par de kilómetros fuera del templo y iban los ayudantes de Jim Jones y les disparaban. El resto no dejaban ahí. Eso. Esa no la conocía. Sí. Así. Ahí se puso o sea, mafia. Versotti te quiere que te vaya con la guinda a algún lado. Claro. A la mierda. La gente que vivía ahí no lo sabía. Decía, bueno, desertaron, son traidores, se volvieron a sus casas. ¿Qué pasa? Así muchas familias empiezan a recibir los cadáveres de sus seres queridos. Y esto le llama la atención a un congresista que es Leo Perry, que es el único que hace una investigación. Pero eso lo va a contar en su segunda salida. Vamos a un tema.